Hoy ha sido un día grande para el sanchismo, un día de grandes logros y victorias, pero cuidado porque no todo lo que brilla es oro. Muchas veces también la mierda con que le eches un poquito de laca puede llegar a brillar. Y esta parece ser la conclusión que podemos sacar del día de hoy, porque si por un lado, gracias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Pedro Sánchez podrá cumplir con sus palabras y traer a Puigdemont de vuelta, aunque no será la vuelta que muchos españoles desearán, sí es cierto que esto le permitirá, por un lado, aprobar presupuestos y, por tanto, cumplir con otra palabra, agotar la legislatura y, finalmente, ir a elecciones permitiendo a Puigdemont ser candidato y deseando Puigdemont de que gane la derecha para lanzar un nuevo guante, un nuevo desafío a la estructura del Estado a partir de las próximas elecciones a Junts per Catalunya, siendo el objetivo de Puigdemont, y lo ha dicho, la independencia de Cataluña, no te quepa la menor duda de que le interesará que gobierne algún gobierno de derecha para volver a las andadas. Vamos, tendremos un déjà vu, tendremos una vuelta a 2017, 10 años después, estaremos ante el Día de la Marmota, repitiendo la historia paralizado en un bucle histórico sin poder avanzar. Y también tenemos otra victoria, la victoria para Begoña Gómez, ya que la audiencia provincial le ha permitido la cancelación de las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado, liberando a Begoña Gómez a través de la devolución del pasaporte y permitiéndole, por tanto, asistir a la final del Mundial de Fútbol. ¿Te imaginas? En las gradas, Donald Trump, Javier Milei, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la Begoña Gómez de la que Milei había dicho que es una corrupta, lo recordarás. Vamos, yo pagaría por ver más lo que ocurre en las gradas que lo que ocurre en el campo. Pero la verdad que a los españoles nos pone una condición muy fea, puesto que teniendo la ascendencia que tiene Donald Trump con Gianni Infantino, a Donald Trump le daría un gusto muy grande poder tener a Pedro Sánchez ahí y humillarlo con una actuación arbitral que permita la victoria de Argentina ante España. Y todo el estadio coreando, y serán también los argentinos Pedro Sánchez, hijo de la fruta, ¿no? Bueno, será realmente algo increíble, pero lo dije, no todo lo que brilla es oro. Cuidado porque detrás de todas estas victorias aparentes se esconde una gran derrota. Marlaska, calienta que sales y no vas a salir precisamente en el campo de juego, en el estadio de Nueva York, en la final del Mundial de Fútbol. Vas a salir para ir al banquillo, pero al banquillo de los imputados, no al banquillo del estadio. Tremenda la declaración del DAO Manuel Llama de la Guardia Civil, que ha dicho que Marlaska le dio órdenes muy concretas. Órdenes que pueden definitivamente imputarle un delito de prevaricación, cuanto menos. Vamos a verlo todo en este vídeo. Venga. Así es, recordarás estas imágenes, ¿no? Era el año 2019 y Pedro Sánchez en la campaña electoral decía esto. Le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Desde luego, se ha comprometido para traerlo de vuelta y Puigdemont vuelve gracias a esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Directiva 2017-541 del Parlamento Europeo y del Consejo, a la luz de los principios de primacía y de cooperación leal, de seguridad jurídica y de igualdad de trato y de no discriminación, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una ley nacional de amnistía que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la extensión de la responsabilidad penal de cualquier persona que haya cometido en un periodo delimitado y en el contexto de un proceso de independencia de una parte del... Bueno, te ahorro más historias. Así ha sido el momento, lo decía el español, el momento en el que la justicia europea ha anunciado que allana la vuelta de Puigdemont al descartar que la amnistía afecte al interés económico de la Unión Europea. La Corte de Luxemburgo valora que la ley de amnistía se dictó para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación. Eso es lo que dijo la Unión Europea, afirmando que no va a intrometerse
en cuestiones internas de otros países. Ahora bien, te impone el taponcito pegado a la botella, te impone el chat control, te impone ahora, además de que las competiciones femeninas no se puede poner la cámara en determinadas posiciones, no se pueden hacer ciertos encuadres a las atletas que pueden resultar sexualizantes, te obliga al euro digital. Todas estas cosas no se ponen. Obviamente, ellos dicen que no se ponen a decidir sobre cuestiones de los Estados miembros, ¿no? Pero a ti te joden la vida igual. Fíjate. Y doblemente, cuando deciden no intervenir en cuestiones de Estados miembros, precisamente que comprometen y lesionan los derechos de la gran mayoría de los habitantes de esos países. Terrible lo que tenemos. El debate titulaba: la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no resucitará la legislatura. Bueno, no es que no la resucite, sino que la va a mantener. Todo lo contrario, es un titular engañoso del debate, porque si vas a leer finalmente el artículo, el debate lo que te dice es que Puigdemont simplemente ha dicho que con esto no va a volver directamente, que hay más concesiones que se espera. La siguiente concesión tiene que hacerse ante el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional emita una sentencia que permita la vuelta de Puigdemont. La cuestión es que ahora, habiéndose pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eso hace más fácil el trabajo para que el Tribunal Constitucional pueda avalar la vuelta de Puigdemont, cosa que sucederá en otoño. COPE decía, de hecho, a través de Fernando Portillo, magistrado, la vuelta de Puigdemont no se va a producir ya ni dentro de unas semanas. Posiblemente será dentro de unos meses, en caso de que estime el recurso al amparo del Constitucional. El Constitucional se pronunciará a favor de su vuelta. Después, ¿qué ocurrirá? Ocurrirá que, teniendo de vuelta a Puigdemont, Junts per Catalunya aprobará finalmente los presupuestos a Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez pueda ir a elecciones y, obviamente, teniendo a Puigdemont como candidato cabecera de Junts per Catalunya. ¿Esto qué significa? Significa que tendremos que agotar la legislatura para dar tiempo a Puigdemont volver, aprobar los presupuestos y, por tanto, ir a elecciones. No se irá a elecciones hasta que Puigdemont no haya vuelto y sea la cabeza de lista para el partido catalán, lo cual hace pensar que el escenario de Pedro Sánchez, el escenario ideal ahora sea agotar la legislatura. Puigdemont dice que el camino no ha terminado y que su objetivo sigue siendo la independencia de Cataluña. ¿Cómo va a lograr la independencia de Cataluña? Pues yendo a elecciones y deseando y haciendo todo lo posible para que gane la derecha, de manera que así pueda echarle un pulso al Estado. Siempre le vendrá bien, en ese sentido, un gobierno de derecha para victimizarse y para repetir lo que ya vimos en 2017. Muy probablemente el plan será que en 2028 tengamos una situación en Cataluña muy similar al 2017, reviviendo, ¿no?, prácticamente el día de la marmota. Esto lo ha aprovechado Félix Bolaños para anunciar esto como una gran victoria del socialismo, de la concordia, en contra de los ultra, de la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que decía. Además, tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible. Y ojo, porque otra victoria hoy viene, habéis escuchado Bolaños alardeando, ¿no?, la victoria, ¿no?, de su proyecto, de su gran ley de amnistía, pero cuidado porque también la Audiencia Provincial de Madrid ¿respalda al juez Peinado? ¿No lo respalda? Pues parece una de cal y una de arena. Lo que se ha pronunciado prácticamente ha permitido también al gobierno abanderar una victoria, puesto que la Audiencia Provincial, si bien ha mandado a juicio por jurado popular a través de 9 jueces populares a Begoña Gómez, por el otro lado le ha retirado las medidas cautelares, ¿no? Por tanto, y además le ha quitado 2 de los 4 delitos, es decir, que Begoña Gómez solo será juzgada por 2 delitos y además 2 delitos muy difíciles de demostrar. Cuidado, porque esto allana el camino a que a Begoña Gómez le pase como al hermano de Pedro Sánchez, que finalmente acabe siendo condenada, pero sin ir a la cárcel. Eso es lo que decía María Jamardo. La Audiencia Provincial de Madrid respalda al juez Peinado. Yo no veo ese respaldo. Y sentará a Begoña en el banquillo de los acusados por 2 delitos. 2 delitos de los 4, Comenzó con 5. Malversación y tráfico de influencia en el software de la Complutense.
por prevalecer su condición de esposa del presidente del gobierno para lograr la creación de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid y su nombramiento y el desvío del software desarrollado con fondos captados bajo el paraguas de la cátedra hacia su sociedad privada, Transforma TSC SL, y por usar para fines privados a su asistente pagada por la presidencia del gobierno. Ojo, malversación por pagar a su asistente, malversación, y tráfico de influencia, que es lo difícil de demostrar por el tema del software de la Complutense. Curiosamente, no será juzgada por un delito que para mí era muy evidente, el de apropiación indebida. Ella se apropió del software y, sin embargo, ese que era el delito que más le podía acercar a la cárcel, pues no desaparece ese delito. Cristina Álvarez Rodríguez irá a juicio ante el Tribunal del Jurado por un solo delito, cooperadora necesaria de malversación, exclusivamente en lo relativo al desvío del software, ¿vale? Se le retira la imputación por tráfico de influencia, no tuvo capacidad de influir en la creación de la cátedra. Es evidente. Juan Carlos Balavé quedará fuera del juicio del jurado. No hay indicios suficientes, pero cuidado, porque la causa de Barrabés sí que serán incorporadas en otra causa. Cuidado con esto, cuidado con esto. No se archiva su causa, seguirá investigado en una diligencia previa separada, procedimiento por las adjudicaciones públicas de Red.es, a sus empresas vinculadas a las cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez. Sobreseído para todos el delito de corrupción en los negocios y también la apropiación indebida y el intrusismo profesional. El tribunal considera que la captación de fondos para un proyecto académico no encaja con este tipo penal que exige relaciones mercantiles entre privados. Se levantan las medidas cautelares en los dos investigadas, devolución de pasaporte, en las dos investigadas, devolución de pasaporte, fin de la prohibición de salir de España y de las comparecencias periódicas, al no apreciarse riesgo real de fuga, pero deben permanecer localizables. Además, se repite la fase intermedia. El instructor debe dar nuevo traslado a las partes antes de la apertura formal del juicio oral. Es decir, que Carlos Peinado tendrá que emitir un nuevo auto con la medida definitiva. Yo creo que ha sido, bueno, endulzarle la píldora a Begoña Gómez, mientras La Sexta titulaba que de parte del gobierno, según fuentes del gobierno, la decisión de llevar a Begoña Gómez a un juicio con jurado popular es aberrante, ya que la ven como inocente. Yo, sinceramente, no me fío mucho del jurado popular. Yo creo que un jurado popular es mucho más fácil de, no digo corromper, pero manipular desde el punto de vista emocional respecto a unos jueces. Sí es cierto que son 9 y hay que ganarse a 5. Es decir, el sanchismo tiene que conseguir convencer a 5 de la inocencia de Begoña Gómez. No sé, yo creo que Begoña Gómez lo tiene fácil para no ser condenada o, en caso de serlo, desde luego, no ir a la cárcel y, bueno, quedar todo como lo que ha pasado con el hermanísimo después de haber nosotros dedicado días y horas, no de tinta, sino de vídeo a este caso. Esto permite a Begoña Gómez viajar a la final del Mundial, una final del Mundial por la que Pedro Sánchez todavía ayer dijo que no iba a ir, pero cuidado porque ahora parece ser que rectifica. Tengo esta noticia. Pedro Sánchez rectifica, intenta cuadrar agenda para poder asistir a la final del Mundial. Moncloa confirma que busca un hueco para el presidente a pesar de su viaje oficial a Argelia, programado para el día siguiente de la gran final en Nueva Jersey. Yo creo que veremos si irá. Obviamente el estadio podría cantar Pedro Sánchez hijo de, Pedro Sánchez hijo de, y además tenerse que ver con Milei, pero claro, Milei y Trump. Y sobre todo con un Milei que había dicho, recordarás, que tiene la mujer corrupta, ¿no? Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Yo creo que ahora mismo el sanchismo se siente fuerte y Pedro Sánchez en estos momentos, hasta la visión psicológica de la situación que te puedo dar, puede ser que Pedro Sánchez se la juegue, se la envaine, como se suele decir, se líe la manta a la cabeza y se vaya a la final creyendo que, en fin, puede desafiar a Donald Trump. En el fondo le viene bien. Tú imagínate que Pedro Sánchez va a la final y España pierde. Tendrá ocasión de victimizarse, de culpar a Donald Trump, de culpar, pues, a la descendencia que tiene Trump con Infantino. Entonces, le puede venir bien que España pierda para seguir victimizándose. Pero ¿y si gana?
Y si gana, te das cuenta de lo que podría suponer el hecho de que Pedro Sánchez ahí con una España que gane delante de Trump y de Milei, y esta vez buscándoles para estrecharle la mano. Yo creo que tiene mucho que ganar Pedro Sánchez al ir a la final, porque, repito, de irle mal a España lo aprovecharía y de irle bien lo aprovecharía doblemente, ¿no? Creo que tiene el escenario ideal para finalmente ir a la final del Mundial, pero cuidado porque hay alguien que está calentando y no necesariamente para salir al campo a jugar, sino más bien para ir al banquillo de los acusados, puesto que esto es lo que se ha publicado hoy. El dao Manuel Llamas, que declaró ante el juez Pedraz, quien nos declaró fue la directora de la Guardia Civil, que tiene que declarar mañana, ha admitido ante el juez Pedraz que Marlaska le llamó para preguntarle por la aparición de un correo de Begoña Gómez en un informe de la UCO sobre David Sánchez. Un correo de Begoña Gómez en un informe de la UCO sobre David Sánchez. Poco después, Llamas ordenó la apertura de una investigación interna contra los agentes de la UCO. Parece ser que esa llamada podría interpretarse como orden jerárquica para que finalmente esas investigaciones internas que se realizaron para torpedear las investigaciones de la UCO acerca de David Sánchez y acerca de Begoña Gómez tengan un único mandatario, una persona en la cúspide de la pirámide, al menos dentro del Ministerio de Interior, y que pueda ser precisamente el ministro. Esto abriría la puerta a una posible prevaricación por parte de Fernando Grande Marlaska que habría que demostrar. Algunos ya están diciendo, cuidado, porque esto ya acorrala a Marlaska y prácticamente lo imputa. Creo que todavía quedan elementos para atar con el fin de obtener esa imputación y cuidado porque debería de ir al Supremo, eventualmente al Tribunal Supremo, el suplicatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no sé. ¿Qué opinas? ¿Crees que esto es suficiente como para que Marlaska vaya calentando y no precisamente para salir a la cancha a jugar la final del Mundial, sino para sentarse en el banquillo de los imputados? ¿Crees que esto ocurrirá? ¿Qué opinas? ¿Crees que al final Pedro Sánchez irá a la final del Mundial? ¿Crees que tiene algo que ganar? ¿Y si el estadio le canta la canción del verano? ¿Puede sacarle renta Pedro Sánchez de esa situación? ¿Le convendría estar? ¿Irá al final? ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos.